Hola, soy Lourdes María Rodríguez Mata y soy parte del equipo con María Cecil Shinoda, con María Lucila Ramos Martín y también con Caterina Rosenthal. Y ya empezamos con el video, pero antes de las reflexiones y todo eso, voy a explicarte un poco qué hicimos y todo de los demás. Entonces, en primer caso, tuvimos un viaje que duró 4 días y fue en la Ciudad de México. Y sobre eso tuvimos la experiencia de ver obras como pinturas, esculturas y performances, como dicen. Y pues todo de los demás, ¿sí? Y durante esos tiempos también no solamente a ver la obra, pero también a analizar, a interpretar, y eso nos servimos para conocer más profundo de el visto de la obra. Había muchísimas cosas que me gustó personalmente, igual con mis compañeras, y pues por supuesto había muchas cosas que no nos gustaron, y durante este video vamos a explicar mucho sobre eso. Además de eso, en conclusión, espero que ustedes gusten el video, y para mí personalmente me gustó el viaje en total, porque no nada más fue un viaje de conocer tus amigos más y tus compañeros y viajar con la escuela, pero más como un aprendizaje en total que va a lo mejor recurrir en el futuro. Sabes que en la escuela, específicamente en el Tecnológico de Monterrey, tenemos que cumplir algunas expectativas y valores, y no solamente aprender sobre eso durante la prepa, pero también en el futuro usarlo, utilizarlo en manera buena, ¿sí? Para enseñar a la gente y pues para, para enseñarte a ti mismo también. Entonces ya no voy a echar más rollo, pero al final ese es el video y esa es nuestra presentación. Hola, yo soy Kat. Yo soy Lucila. Soy Lourdes. Yo soy Esto Cecilia. va a ser nuestro video audio que tenemos que hacer para Ciudad de México. Y pues les contamos que primero que nada venimos en ropa de ejercicio y vamos a ir al Palacio Nacional, que está bien... Está curro. Sí. Elegante. Sí, fancy. No tuvimos tiempo para ir al hotel a cambiarnos, entonces por eso pues. Venimos en shorts, en ropa de ejercicio y en lentes de sol. Pues ahorita los vemos en el Palacio Pero Nacional. siempre guapas, nunca inguapas. Y sigan con Sí, muy nosotros guapas. para acompañarnos en nuestra aventura. Los veo en el Palacio Nacional. En el Palacio Nacional, lo que más nos llamó la atención a nuestro equipo fueron principalmente los murales, porque fue una forma muy interesante de dar a conocer la historia de México y aparte de mostrarnos el arte que en México se desarrolló, que fue el muralismo, y que autores como fueron Diego Rivera, pues bueno, desarrollaron. Y eso nos ayudó muchísimo a aprender aspectos de la historia que no conocíamos, no considerábamos tan relevantes, como por ejemplo mostraba un poco la forma de vida de los indígenas de una forma totalmente visual y no como estamos acostumbrados a aprenderla, que es ahora sí que leída. Y también, por ejemplo, una crítica hacia el gobierno de la época en este mural de Diego Rivera, en la que hasta cierto punto muestra su apoyo hacia el comunismo y la teoría propuesta por Karl Marx, y cómo es que él defendía a las masas y criticaba la forma en que el gobierno estaba
reaccionando contra ellas y su forma de protestar. Lo que no nos gustó fue que algunas exposiciones las tuvimos que ver muy rápido, por ejemplo la de Benito Juárez, y nos hubiera gustado que nos hablaran de otros presidentes que también son muy importantes para la historia de México, porque al final de cuentas nuestra identidad no solo se conforma por Benito Juárez, sino por muchos otros que contribuyeron a formar el México actual, como por ejemplo Porfirio Díaz, que aunque fue dictador, trajo mucho desarrollo al país. En sí no se podía disfrutar bien de la experiencia. El acto era el recinto parlamentario y la exposición de la Constitución mexicana, que era muy interesante. Lo que aprendí es que deberías de respetar y cuidar a los lugares históricos. El Palacio Nacional es un lugar muy importante para los mexicanos. Básicamente es el lugar pues es la casa de gobiernos y hacen las reglas, cambian las reglas. También el presidente visite a ese lugar y ahí es todo el trabajo base de los políticos. Y una cosa que me gustó fue las pinturas, que sí tenía significado, sí tenía razón y claramente y afortunadamente el gobierno sí se aceptó las pinturas de Diego Rivera, pero una cosa que no me gustó fue que no es que Diego Rivera no es el mejor pintor, pero como que el palacio se enfocó mucho sobre él y no quería dar importancia a las otras artistas porque solamente las pinturas fue desde él. Él se creó todas las pinturas que estaban ahí. Y yo esperaba que ver más pinturas de otros artistas. Entonces esa es la cosa que no me gustó tanto, pero al final la cosa que aprendí más fue sobre la historia en general de México, porque yo como mexicana, pero mudé hace un año aquí, aprendí muchísimo sobre mi cultura y esa es la cosa que me más fascina, que desde que México es un mundo pues muy pobre en general y hay corrupción y todo, al mismo tiempo hay mucho poder y felicidad y todo eso y creo que en general Palacio Nacional es un significado de que sí podemos hacer algo. En el Templo Mayor nos pareció muy, muy interesante el poder observar de cerca, ahora sí que las construcciones, los palacios y las pirámides, que aunque ya están un poco deterioradas, nos dan una probadita de lo que fue en ese momento la cultura de Teotihuacán. Lo que no nos gustó tanto fue la forma en que recorrimos el museo, pues realmente básicamente solo lo atravesamos sin prestar gran atención a las obras que había expuestas. Esto fue por cuestiones de tiempo, pero aún así fue de nuestros lugares favoritos. Nos pareció muy, muy interesante el poder, ahora sí que, como ya mencioné, acercarnos a estas estructuras arquitectónicas. Después del Palacio Nacional fuimos a Templo Mayor y no puedo dar mucha explicación porque no había día de decir de qué fue esto y su historia. La cosa que me más gustó sobre el templo es pues el templo, sí, pero me impresionó muchísimo cómo la gente antes de tiempo podían construir cualquier cosa con piedras
y otros materiales. Y si comparamos en el mundo actual hoy, hay mucho más materiales que puedes trabajar con y pues desde el tiempo antiguo fue muy diferente y la cosa que no me gustó fue, como mencioné antes, que no había guía y recorrimos por el museo muy 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 rápido, pero tomamos muchas fotos pero la próxima vez que visito o los estudiantes de 4 semestres visitan, espero que tengas un día, porque si no, creo que este lugar no va a ser muy fascinante. Nuestra parte favorita del Museo Sumaya fue la exposición de esculturas en el cuarto piso. Realmente la estructura con la que está organizada esta sala es muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Es muy, muy original y muy llamativa. Al igual que las obras que están expuestas, a mí me gustaron muchísimo. Y bueno, lo que no me gustó de este... Del Museo Sumaya me gustó mucho la exposición del pintor Flamnek, ya que tenían muchos colores y eran obras muy complicados, muy complejos. Lo que no me gustó era que en la sala 6 habían muchas esculturas similares o iguales. Lo que me impactó era la entrada, que se veía muy lujosa y muy impresionante. Aprendí que deberías de fijarte en los detalles. Deberías de considerar los aspectos históricos sociales detrás de la obra. El museo que me más gustó fue el Museo Sumaya, porque había un pintor que se llama Flamink. Básicamente él es como el Van Gogh, pero tuvo sus formas y todo eso. Pero me capturó mucho sus pinturas porque además casi todas las pinturas fue mismo en una manera en que se representa y en total. La cosa que no me gustó tanto fue que había muchos salones de visitar, pero eso no fue el peor. El peor fue que tampoco como el Templo Mayor había un guía. Y sí, que había una historia al lado de la pintura de quién hizo esto y el descripción, pero creo que es muy importante que una persona habla cara a cara a otro para aprender algo. Y pues durante esos viajes, ese fue el propósito de conocer más, no de solamente visitar, pero para analizar las obras e interpretar en tu manera. Fue uno de los museos que menos nos gustó. Esto debido a que, bueno, no estamos acostumbradas a apreciar e interpretar este tipo de arte. La exposición de Awewe nos pareció interesante en la forma en que él hace una crítica a la sociedad por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y también cómo hace referencia al futuro, en este caso que fue esta obra de la fotografía. Fuimos al Museo Universitario Arte del Contemporáneo, pero en ese lugar fue de muchas esculturas, de performances y también de obras, pero más cerca más de el moderno que
que el antiguo. Y la cosa que me gustó más fue como, por ejemplo, con Ai Weiwei, él explicó su historia y la cultura de China, creo, y expresó sus sentimientos en una obra. Y para mí eso es arte. Me encanta cuando hay razones desde algo que no es nada falso, sí. Y la cosa que no me gustó, y espero que lo quiten muy pronto, es el performance. Había una exhibición sobre eso y cuando salí de eso fue muy traumada. Fue el peor de todo el viaje. Eso fue el peor. La casa de Frida Kahlo fue una de las visitas que más nos gustó. Esto porque, bueno, Frida Kahlo fue una artista muy importante mexicana. En lo personal, yo sí la admiro mucho por su trabajo, por cómo vivió y, bueno, ahora sí que aguantó. Visitar su casa fue una experiencia única. Realmente el acercarte un poco a una casa de una persona importante de esta época en México te permite apreciar un poco más su forma de vida. Nos impactó, por ejemplo, mucho esto de que tuviera una habitación de noche y una habitación de día para descansar. O, por ejemplo, el acomodo de las habitaciones. Había muchas escaleras, muchos accesos al exterior, o sea, al jardín. Y eso estuvo interesante. También esta exposición de sus vestimentas, bueno, el como ver cómo se vestía ella, porque al final de cuentas no era una forma común de vestirse en su época, sino más bien de grupos indígenas. Lo hace muy atractivo. La hace a ella una mujer muy atractiva y muy diferente como al resto de las mujeres que se conocen en cuestiones de moda. Y bueno, fue muy interesante. Lo que no nos gustó mucho fue que, aunque la casa es en sí grande para hacer una casa, es muy pequeña para hacer un museo, entonces había mucha gente. Realmente se sentía como un ambiente muy pesado, porque hacía mucho calor y todo, pero la exposición era buena. El Museo Frida Kahlo me gustó mucho saber cómo vivía antes en su hábitat natural. Lo que no me gustó es que era muy chiquito el museo, ya que se limitaba en su casa. Lo que me impresionó era la vestimenta de Frida Kahlo. El museo todavía explicitó la importancia de Frida Kahlo en México y en el mundo. El último museo que fuimos fue el Museo de Frida Kahlo. La cosa que me más gustó fue el lugar fue su casa. Además de eso, me gustó algunas de sus obras y también la decoración entre y adentro de casa, y también los colores que estaban afuera de la casa, de azul y rojo y todo maravilloso, que fue como que la casa fue la cosa principal que me gustó más, porque sí se protegieron muchísimo para ser un lugar de turismo. La cosa que no me gustó fue que por la cantidad de personas que estaba visitando, especialmente durante ese día que no había muchísima gente, se sentías muy
que necesitas dar cuidado, que no había mucho espacio para ti mismo. Y creo que si los cuartos están un poquito más abiertos, entonces a lo mejor las personas pueden moverse cómodos